Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlos una vez más y continuar con esta nueva serie denominada El Tabernáculo y la distribución de las tribus de Dios. Te invito a abrir la Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 2, versículos del 1 al 34. Un pasaje bíblico que nos mantiene ávidos a este tema central de la organización de Israel, donde se aclara cómo el pueblo, libertado desde Egipto por la poderosa mano de Yahweh o el Señor, y la inesperada travesía en medio del desierto, con destino a la tierra prometida, y donde comienzan a organizarse en el aspecto administrativo, logístico y sacerdotal, un nuevo estilo de vida basado en la justicia y santidad, demostrando al mundo existente de su Redentor, manifestada por la voz de Moisés, y que era el propósito y las promesas de Dios, debiendo ser obediente a sus mandamientos y fortalecido en la oración. Ahora nos vemos con la ordenanza de la organización de distribución del pueblo de Israel en el desierto por medio del campamento alrededor del tabernáculo, estructurando la nueva vida de la comunidad de israelitas. Estimado amigo, en estos tiempos usted y muchos como su pastor vamos perseverando en medio de un desierto a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, a su reino, donde no habrá muerte y sufrimiento, y donde el cristiano es parte del sacerdocio, una casa espiritual en la dispensación del Evangelio, un nuevo sacerdocio en el sacrificio de la expiación de Cristo. Serían los santos sacerdotes, entregando espíritu, alma y cuerpo, lleno de amor y paz, frutos producto de la obra de la cruz del Calvario, presentando voluntariamente al servicio organizado y estructurado de Dios, de modo que bienvenido al ministerio Nueva Vida, que persevera en la esperanza de la vida eterna con su pastor John Charles, estudiando la Escritura, y te invito a ser parte de este ministerio. Solo debes suscribirte a este canal. Podrán estar meditando todos los domingos este hermoso libro de Números, y encomendamos este estudio en nuestra oración para que ustedes sean iluminados en la gracia divina y puedan avanzar en medio de los obstáculos del camino, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora bien, nos corresponde avanzar con un tema interesante del título 1 de nuestra serie, que está en el libro de Números, capítulo 2, del versículo 1 al 2, denominado Organización de las tribus de Israel. Un pasaje bíblico que nos indica el desarrollo de la nueva estructura de organización en la administración de un ejército y del procedimiento de los servicios en el tabernáculo. Ahora nos vemos con la ordenanza de una nueva organización de distribución del pueblo de Israel en el desierto, un campamento alrededor del tabernáculo estructurado a la nueva modalidad de vida en la comunidad de los israelitas. Esta nueva organización de las tribus de Israel era verdaderamente una nueva postura de vivir en comunidad, un modelo que se normalizó con el tiempo por los encargados de la arquitectura y planificación hasta el año 2023, promoviendo beneficios de sociedad a la sociedad y un estándar de vida cómoda. Y el pueblo de Israel fue el gestador de esta planificación por la sabiduría divina, promoviendo jefatura y de las decisiones en conjunto, evitando aglomeraciones y dando crédito de actividad en bien de ellos mismos para colaborar y trabajar en conjunto o mutuamente, logrando metas en común. Esta organización, previamente supervisada por Moisés y los jefes de cada tribu, da inicio de vivir en comunidad
un buen logro o desarrollo para estos tiempos, como es la Santa Cena y hoy la organización para seguir en la misma modalidad, ver la disposición de cada integrante o familia en efectividad, logrando la armonía y compañerismo. Recordemos que cada tribu de Israel se organizaba de acuerdo a la bandera de su padre y que se dejaban alrededor del tabernáculo, permitiendo establecer una agrupación social y religiosa en la nueva comunidad del pueblo de Israel. Debemos nosotros visualizar y aplicar esta postura. En primer lugar, la organización en cualquier misión es útil, sobre todo si es bien estructurada, para mantenernos informados y mantener una unidad en las relaciones personales, en equipos de trabajo, sea de construcción o proyectos, o en actividades por grupos escolares o bien de oficina. Siempre habrá alguien a cargo, eso es importante, y donde se esperan las decisiones y emprender con una misma meta, haciendo más fácil la tarea abordada o planificada. En la vida de cada creyente genuino debe aprender a entrar a la organización de cada ministerio y respetar la estructura establecida para lograr el objetivo principal de honrar al Señor o a Yeshua. También en el ámbito laboral o espiritual. En ambas modalidades está el ayudar en las funciones asignadas donde usted se encuentre. Si es en este caso en el Ministerio MEN 9322, al ingresar usted debe someterse a la organización que tiene su estructura o se está incrementando en diferentes ámbitos, como en reuniones privadas, online, y en cualquier creyente que desee ingresar, debe hacerlo por el conducto obligatorio de escribir a nuestros correos, dada en cada video, que se sube el día domingo, sábado, miércoles. Será un bien para nuestro equipo, para usted, porque Dios le encanta el orden. ¿No lo cree usted? Esta nueva estructuración nos permite visualizar la posición del creyente en la vida cristiana, que demanda un organigrama para establecer un orden estructurado, permitiendo trabajar en conjunto como familia, sea en el aspecto laboral o como misión cristiana, como lo hemos dicho, como es el estudio homilético de los días martes para las tabitas y para el día viernes para los exponedores del día domingo. Todo en beneficio de los hermanos del Ministerio MEN 9322, y a la vez se forman equipos de trabajo aplicando el conocimiento y talento en contribución del grupo que trata de honrar a Dios. Le invito a leer en Josué capítulo 3, versículos del 3 al 4, y que dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Este es un pasaje, estimados amigos, que nos vislumbra la organización del pueblo de Israel en la orden de Josué. Su misión era el arca del pacto, los que en este capítulo estamos hablando de cuidar el tabernáculo, el arca del pacto del Señor por medio de los sacerdotes levitas. En aquel tiempo lo llevaron a Jericó, y usted lo puede leer en Josué 6:6, y devuelto también a David, 2 Samuel 15:29, y después estuvo en el templo de Salomón. Lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8. Los levitas, bien organizados, debían tras ir del arca del pacto, y para avanzar la señal era la nube que lo orientaba, y detrás de 2 estandartes de la tribu de Judá y de Rubén, y se fue extinguiendo con la partida de Moisés.
dando señal de la sombra de la ley ceremonial, cesando la dispensación mosaica, comenzando a la sombra del bien el arca tipo Cristo, dando inicio a la nueva dispensación que camina con esta nueva modalidad, un tipo de arca de Cristo, hoy denominada el tiempo de la gracia, donde esta arca es la roca de la nueva dispensación del Evangelio, el arca de Cristo. Pero siempre habrá un espacio entre el sacerdote y Cristo, que debe ser reverenciado por todos los cristianos, como los sacerdotes levitas al arca del pacto, que debían seguir su camino, su dirección, porque Cristo es la tipificación del arca que nos lleva a la gran Canaán celestial. Y los que se acercan le siguen por fe, serán guiados por el camino efectivo de la salvación del alma. Todo un plan bien estructurado, escucha bien, todo un plan bien estructurado y organizado es el tema que tenemos. No solamente en tiempo de Moisés, sino más bien con Jesús, quien creó la ley, permitiendo pasar el río Jordán como en tierra seca. Las aguas se abrieron, con mayor razón, con el Mesías un camino al cielo. Solo por esta arca, un tipo de Cristo, como lo hemos venido diciendo en este título, organización de las tribus de Israel. Ahora, estimados hermanos y amigos, reflexionemos con este tema tan interesante de nuestros tiempos, en especial cuando el creyente es parte de una comunidad cristiana y de la existencia de un jefe que nos permite obedecer conforme a la voluntad soberana de Dios. Esta nueva serie nos permite evaluar la organización bien estructurada del pueblo de Israel en relación al tabernáculo de reunión, una modalidad de vida con fines del crecimiento espiritual y la unidad entre familias, como lo dice nuestro tema, el tabernáculo y distribución de las tribus de Dios. Para ello, permítame internarme en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, para una mayor claridad, y que dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amados, qué importante meditar la Escritura para orientarnos en la historia de Israel, y lo hemos venido describiendo desde Génesis, Éxodo, Levítico, y ahora nos corresponde a Números, en la organización o administración de los levitas, de la familia de Aarón y todo lo que está relacionado a su genealogía. Y en esta relación con Dios y las acciones demostradas, y de las formas como la tribu de Leví fueron siendo destinadas al servicio de los sacerdotes, unos ayudantes a los requerimientos del tabernáculo del pueblo creyente. Sin embargo, los sacerdotes de la línea de Aarón estaban separados solo al servicio sagrado para el Señor, y se esperaba que fueran obedientes, y de la forma que se indicaba, al pie o a la enseñanza u orden al oficio sagrado para Dios. En relación a este pasaje, debemos recordar que Moisés era el portavoz del Señor, eso es importante, y que después de estar en el monte de Sinaí, comunica a su pueblo, a los israelitas, que no tocaran el monte de Sinaí porque la presencia del Señor descendería sobre ella. Y ya ellos habían aceptado la ley de los 10 mandamientos y ahora recibirían su plan o su forma de organizarlo como pueblo, y que estuvieran bajo sus órdenes un plan bien estructurado. Mencionamos para recordar que el pueblo de Israel había salido de Egipto hasta este lugar del monte de Sinaí. Habían visto su mano poderosa y como un águila que representa la deidad de Dios, porque tiene esa particularidad de volar en las alturas y su capacidad de la vista, además de la capacidad de sus patas para tomar aves o animales con precisión y fuerza. Le invito a que lea el contexto general de este hermoso pasaje, y es por ello que la figura del águila demuestra cómo los tomó Dios, liberándolos del imperio egipcio, con la sangre vertida a los corderos en cada dintel,
de su puerta, evitando la muerte de los primogénitos, librándolos del mar rojo, es decir, vieron en su travesía su poder viajando en las manos como un águila, recibiendo del alimento, aún el agua amarga de Mara, las transformó en dulzura, guiándolos con bondad y percibiendo en el camino de la fe sus provisiones, y ahora nuevamente están frente al monte de Sinaí, un camino de fe, como lo fue en el pacto con Abraham. Ahora lo vemos con el pueblo de Israel, escogido y libertado y adoptado, porque estaban sellando el pacto del Sinaí, declarado solo por Dios, una nueva organización de acuerdo a ese pacto, fomentando una comunión que solicitaba la santidad y que estaba impresa en la ley de los 10 mandamientos, además de su verdadero carácter, y fomentando la unidad o el compañerismo, que es importante en esta estructura, fomentando la unidad o el compañerismo entre ellos como débiles, y el Señor su Dios omnipotente, con meta para disfrutar grandes bendiciones del momento y a futuro. En la línea de tiempo de Jesús como el verdadero arca del pacto, que ya lo hemos explicado, entendiendo que por medio de la ley el hombre es descubierto que es un pecador y jamás era el medio de salvación. Esto es importantísimo. Así que los judíos o misiones que presionan por esta ley se han quedado en el pasado, debido a que esta es la ley en la sombra de condenación. Léase en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 23, o en Gálatas capítulo 3, versículo 24, que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, es decir, el nuevo arca. Esta ley, mis estimados amigos que escuchan, era como un ayo, una analogía que también usa el apóstol Pablo en sus cartas, porque este ayo no era el maestro de las leyes, sino un esclavo que solo cumplía su función o labor de ayudante, no como educador, sino una función solo disciplinaria. Efectivamente, eso es un ayudante del verdadero maestro. En este caso, Jesús viene a ser el maestro. Consideré a este ayo que ayudaba solo a llegar al colegio. Esta ilustración nos permite entender que la ley solo era el ayudante y que está diciéndole al alumno que es un pecador y que no fuera más por ese camino porque seguirían pecando. Y esta ley es una sombra del mal, pero que solo hacía evaluar la condición del pecador, pero guiando al pueblo de Israel, al judío, al verdadero camino de salvación, al arca que es Cristo, el verdadero Maestro, Señor y Dios, en un plan bien estructurado. Aquí está el tema general y principal, un plan bien estructurado y ordenado, hermanos lindos del Señor. Usted se tiene que someter a los planes que están ordenados, que nos permite tener una sola meta, que es el camino a Dios, por medio de la cruz del Calvario, y que ahora en estos tiempos le habla a la nueva promoción de alumnos, su nueva disposición. El que está al frente no es un ayo, sino el verdadero Maestro, Señor y Libertador. Y para ser justificado o ser perdonado de sus pecados, solo es por medio de su gracia redentora o de la cruz del Calvario, un camino de fe que permite seguir a Jesucristo para ser salvo y llegar a la vida eterna. Actualmente, mi estimado amigo, el modelo del creyente a seguir debe ser siempre Cristo, el verdadero arca. No como el tiempo de Moisés, sino como el Pentecostés, cerca de Dios con un compromiso de adoración y disponible a su servicio, obediente a sus jefes, como verdaderos sacerdotes redimidos y del pueblo santo, haciendo lo más correcto posible para dejar actuar plenamente la presencia de Dios y manifestando los frutos del Espíritu Santo, como es el amor, la paz, dejando en la distribución actuar la armonía con el Señor, porque esta estructura
demanda armonía, trabajar en conjunto. Y el semejante, como lo dice este tema principal, el tabernáculo y distribución de las tribus de Dios. Estimados amigos, qué importante reflexionar con la Biblia y que ella nos recomienda ser un verdadero sacerdote para ejercer las funciones al servicio de Dios, como lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Encontrar hombres no es tan difícil, lo hemos dicho, y mujeres también, pero elegir según el testimonio para una función determinada es lo más complicado, porque debemos de ocupar hombres temerosos, estables, obedientes, sometidos, con raíces desarrolladas en su terreno, además de demostrar su santidad, tallado o esculpido para ser parte de un edificio espiritual, comparado como piedras vivas por la esencia del Espíritu Santo. De hecho, existen muchos creyentes útiles y con ellos se pueden internar a la organización estructural del ministerio evangelístico, como en nuestro caso, en MES 9322, o en el ministerio donde usted esté. Un verdadero colaborador a la obra del Señor, de acuerdo a sus talentos, a su personalidad, obviamente con la conversión demostrada, pero siempre obedeciendo a un jefe superior, siempre obedeciendo a un jefe superior. Así está establecido el orden. Pero en cada misión tiene su estructura organizada para honrar a Dios y la expansión de su reino, trabajando en conjunto, como si fuera una empresa, con su departamento, y cada uno de ellos tiene un mismo fin, cuyo comienzo se inició hace cientos de años o miles de años atrás, y usted y su pastor debemos dar lo mejor posible para que esa obra crezca y sea en beneficio de los sedientos, de los necesitados, porque ellos están hambrientos de la palabra de Dios, en el fundamento que es Cristo, extendiendo su palabra, sea por este medio online o el ministerio o la forma que se estime conveniente, porque salvará mucho. ¿Está usted edificando sobre Cristo? Acuérdese que el creyente novato nuevo, como nosotros, llegamos sin conocimiento, y es aquí donde usted aprende. No se olvide, usted comenzó de la nada, comenzó sin conocimiento, no se olvide. Por lo tanto, la humildad debe existir en el genuino cristiano, debe construir sobre la roca. Usted debe edificar conscientemente, logrando ordenadamente en bien de la obra de quien nos llamó, con una meta definida, a la vida eterna, y un vínculo con Dios, con la disposición de su voluntad en el desarrollo de diferentes funciones en esa comunidad o en esa misión, como lo hacían los levitas en sus funciones, todo bien organizado. Estimados amigos que nos escuchan, debemos comprender este libro de Números, y lo hemos hecho del capítulo 1. Ahora actualmente nos encontramos en esta nueva serie, capítulo 2, que nos invita a mejorar nuestra calidad de vida. Y para ello es necesario nacer de nuevo, con el fin de cumplir los propósitos, primeramente, ser colaboradores de Dios, y que se mueva en la labranza o preparando la tierra, que es un trabajo duro, continuo, en justicia y en santidad, en bien de las nuevas almas, sin doble estándar de vida, honesta y confiable, hoy por medio de la gracia redentora, que en el transitar del Evangelio va demostrando una fe sólida y siendo un ejemplo para su semejante, y además de la comprensión de la Escritura, que trabaja para dar fruto de amor, de paz, de paciencia y humildad. Un verdadero edificio de Dios, estructurado, capaz de orientar con sabiduría, manifestando su fe en acción, en colaboración a los demás, siendo amable, sincero, honesto,
un colaborador de su siervo, activo, con el corazón dispuesto a las nuevas construcciones de alma, un trato de amor y respeto, que es la característica del Espíritu Santo, demostrando su base sólida en el Evangelio, producto de la obra de la cruz del Calvario, en una genuina conversión de fe y acciones demostradas. De modo que el nuevo colaborador demanda un compromiso con responsabilidad, como en estos tiempos. ¿No cree usted, mi estimado amigo, como lo dice este tema principal, el tabernáculo y la distribución de las tribus de Dios? Para terminar, amados amigos y amigos que escuchan este mensaje, si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, hágalo en esta ocasión para comenzar a discernir la palabra del Señor y alcanzar el nivel de sabiduría espiritual. Desarrollará su raíz en el Evangelio y procederá en ser obediente a las órdenes de sus superiores y poder optar a un cargo de madurez en la organización de su ministerio. Recomiendo que ore, reconozca su debilidad de pecador, confiéselo, porque será la señal del verdadero arrepentimiento o de devolverse del mal proceder, un paso a la conversión de Cristo. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322, como siempre evangelizando para usted y aquellos que necesitan un antídoto espiritual para sus almas, logrando la felicidad en el creyente. No olvide compartir este estudio a quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes escribirnos a nuestra página web descrita en este video. Se despide como siempre su pastor John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.